¿Cuál es la iglesia que fundó Cristo? ¿Será acaso la iglesia católica la original y verdadera? ¿O será la iglesia de los protestantes que salieron de Lutero? Según los católicos, los evangélicos no son la iglesia verdadera de Cristo porque tiene apenas unos siglos de existencia y además porque tiene muchos nombres las iglesias protestantes y que la iglesia católica supuestamente es única y tiene un solo nombre mundialmente. Si quieres saber la verdad sobre este tema, has llegado al video correcto. Bienvenido a ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué tal si es primera vez que miras uno de nuestros videos? Mi nombre es Jaciel Rodríguez y aquí subimos videos semanalmente para responder a tus preguntas más comunes acerca de Dios y de la Biblia. Así que si amas a Dios, estoy seguro que este canal te va a agradar mucho. Por lo tanto, suscríbete ahora mismo y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hace poco estaba viendo un video de uno de los más reconocidos maestros católicos de este tiempo. Este decía que los evangélicos no son la iglesia verdadera, sino que son hermanos separados porque ellos tienen muchas iglesias y nombres, y Jesús dijo que él tenía una sola iglesia. Por lo tanto, según él, la iglesia católica es la verdadera porque tiene un solo nombre a nivel mundial. También argumentaba este señor que la iglesia católica está desde el tiempo de Jesús, desde la iglesia primitiva, y que Pedro fue el primer papa, mientras que los protestantes nacieron hace pocos años con el tal Martín Lutero y que por lo tanto no son la iglesia original y verdadera. Bien, en estos argumentos hay varios errores teológicos e históricos también. Para comenzar, la iglesia verdadera de Jesucristo no se define por un nombre o una denominación. No podemos decir que la iglesia verdadera es la que tiene tal nombre en la entrada de sus templos o que es esta porque diga cristiana o católica en su nombre oficial. De hecho, la iglesia primitiva no tenía un nombre oficial, no se llamaba católica ni evangélica, simplemente eran discípulos de Jesús y la gente les fue poniendo nombres como por ejemplo los del camino, cristianos, entre otros nombres. La iglesia verdadera de Cristo son todos aquellos cristianos que son discípulos verdaderos de Jesús y viven de acuerdo a su palabra. Esta es una iglesia espiritual y solo Dios conoce quiénes son partes de esa iglesia verdadera. De hecho, Jesús dijo que dentro de su redil había ovejas y cabritos, ovejas y lobos rapaces, trigo y cizaña, dejando ver que dentro de lo que hoy conocemos como iglesia, sea del nombre que sea, hay un grupo que es verdaderamente cristiano y otros que aunque estén dentro de una supuesta iglesia y se crean cristianos, no son realmente seguidores de Cristo y no han nacido de nuevo. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Lo que define quién o qué es la iglesia verdadera de Cristo no es el nombre de la iglesia, sino los frutos que demuestran que alguien está viviendo realmente de acuerdo a la palabra de Dios. Puede que, por ejemplo, haya 1000 iglesias y que cada una de ellas tenga un nombre legal distinto. Sin embargo, en cada una de ellas, si están predicando la doctrina verdadera, hay un grupo de cristianos en cada una de ellas que realmente han nacido de nuevo y viven de acuerdo a la palabra de Dios, y hay otro grupo que simplemente no han nacido de nuevo. Ahora bien, hay iglesias, hablando ahora a nivel de constitución religiosa, que predican la doctrina verdadera de la palabra de Cristo, la que enseñaba la iglesia primitiva del libro de Hechos. Y también hay otras iglesias que enseñan doctrinas falsas que alejan a la gente de la salvación y que por lo tanto son sectas. La iglesia católica, que tanto se jacta de ser la más antigua supuestamente, no es la iglesia original que fundó Cristo. El hecho de que a nivel judicial y legal sean una de las religiones más antiguas no significa que sea la iglesia primitiva que Jesús dejó operando en la tierra. Hay un fenómeno profetizado en la Biblia que se llama la apostasía, y esta es cuando una persona o una constitución religiosa, una iglesia, se aparta de la verdad para enseñar falsas doctrinas y por lo tanto se aparta del camino correcto de la fe. Primera de Timoteo 4 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, oiga esto, prohibirán casarse y mandarán abstenerse
de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. La Iglesia Católica es una apostasía de la iglesia primitiva que después se comenzó a corromper cientos de años atrás, cuando la iglesia verdadera comenzó a contaminarse con las falsas doctrinas y llegó al máximo de la perversión cuando la iglesia se juntó con la política por orden del emperador Constantino, y desde ahí en adelante comenzó a crecer la secta de los católicos, una religión con orígenes correctos pero que se desviaron al mezclarse con la política, introduciendo doctrinas que exaltaban a las criaturas por encima del Creador, y además hicieron del evangelio un gobierno político y violento donde obligaban a la gente a hacerse cristianos y asesinaban a las mujeres y niños de otras religiones, los que se oponían a convertirse al cristianismo de estos católicos. Los cristianos que murieron como mártires, de hecho, bajo el yugo de los romanos, no eran católicos, eran cristianos verdaderos, porque hasta ese entonces la iglesia no se había contaminado con el paganismo, con la política, ni mucho menos con esto llamado catolicismo. Esa es la iglesia católica, estimado amigo, una religión que nació de la iglesia primitiva, pero que se pervirtió y se contaminó con el mundo, la política y la idolatría. Sin embargo, Dios siempre mantuvo un remanente pequeño de cristianos que no se dejaron influenciar por el catolicismo, y muchos de ellos, de hecho, fueron perseguidos y asesinados por la Iglesia Católica. De hecho, Martín Lutero no fue el primero que se rebeló en contra del gobierno católico, sino que en su tiempo y mucho antes de él también habían cristianos que se habían estado alzando su voz y enseñando que la salvación era por fe y no por las obras que exigía el catolicismo. Estimado amigo, la iglesia cristiana, protestante o evangélica como la conocen hoy, no nació con Martín Lutero, sino que es aquel pequeño grupo de cristianos que no se dejaron influenciar cuando otros mezclaron la iglesia verdadera con la idolatría, con la política, sino que este grupo se mantuvo firme, tal vez en anonimato, desde el tiempo de Jesús hasta que Dios usó a Martín Lutero y a otros para proclamar en alta voz la verdad absoluta de la Biblia. Es mentira que la iglesia de los protestantes o la iglesia evangélica o cristiana nació con Martín Lutero. No, siempre ha existido, pero la iglesia, parte de la iglesia primitiva, se comenzó a pervertir y a contaminar con el pecado, y ahí nació el catolicismo. Sin embargo, Dios siempre mantuvo un grupo de cristianos que, gracias a Dios, que Martín Lutero pudo usar la verdad de la palabra de Dios para que el cristiano verdadero alzara su voz y proclamara a los cuatro vientos las verdades irrefutables de la palabra de Dios. También sabemos que la iglesia católica no es la verdadera porque sus frutos y doctrinas no se parecen en nada a la iglesia primitiva, ni van de acuerdo con la palabra de Dios. Como dijimos en el principio del video, la señal que caracteriza a una iglesia verdadera no es su nombre religioso, sino sus frutos. La iglesia católica cobraba dinero para que el sacerdote católico perdonara al pecador. Si no pagaba dinero, no había pecado y no había cielo. La iglesia primitiva no cobraba nada por llevar a la gente a los pies de Cristo. La iglesia católica le pide a María favores para que éste intermedie delante de nosotros, ante Dios. En la Biblia no se ve en ningún momento a nadie de la iglesia primitiva pidiéndole un milagro a María, y ni siquiera se le menciona casi en el libro de Hechos. La iglesia primitiva era pobre, pero tenía el poder del Espíritu Santo y se caracterizaba por sanar enfermos, levantar paralíticos y resucitar muertos. La iglesia católica tiene mucho dinero hoy, pero le falta el poder y la unción del Espíritu Santo para predicar el evangelio con unción y obrar señales y milagros. La iglesia primitiva no tenía ningún tipo de amuleto, sino que oraban a través de la fe solamente, y el cielo se movía a favor suyo. La iglesia católica enseña que hay que tener un rosario de María en el bolsillo para que éste te guarde. Incluso algunos enseñan que es necesario para que seas salvo. La iglesia primitiva predicaba solo acerca de Jesucristo y su obra en la cruz. La iglesia católica lo tiene clavado en una cruz y habla más de María que de Cristo. Le piden más a María que a Cristo y besan más la foto de la Virgen que del Salvador. La iglesia católica enseña que el Papa es infalible y que no se equivoca, pero la iglesia primitiva enseñaba que todo hombre es imperfecto y que solo Jesús fue infalible. De hecho, el supuesto primer Papa, el apóstol Pedro, fue confrontado por Jesús en más de una ocasión, y muchos años después el apóstol Pablo lo confrontó frente a todos porque el apóstol Pedro estaba actuando con hipocresía. Obviamente no era infalible.
La Iglesia Católica enseña que cuando alguien muere, aunque haya sido un gran pecador, si un familiar suyo intercede por la persona, paga dinero y le hacen una misa, ese pecador supuestamente está en un limbo, está en un lugar de purgatorio, sus pecados son perdonados y entra en el cielo. Pero la Iglesia primitiva enseñaba que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Estimado amigo, la Iglesia Católica no es la verdadera porque sus doctrinas están desviadas completamente de la verdad a un nivel tan grande que le impide a la gente ser salva, porque les desvía su fe de la persona correcta para ponerle en otros nombres o incluso en acciones. Si usted quiere saber cuál es la iglesia verdadera, no se fije tanto en los nombres de tal iglesia o en su historia o en quién es su pastor. Fíjese en cuáles son las doctrinas que enseña tal congregación. Mire cuál es el efecto que la palabra predicada está causando en los miembros. ¿Hay transformación en las personas? ¿Se parecen más a Cristo que desde cuando se convirtieron? ¿Se predica a Cristo por encima de cualquier cosa? Si es así, entonces esta es una iglesia verdadera, que aunque no tenga el mismo nombre legal de otra congregación en su vecindario, es parte de un mismo cuerpo, de la iglesia de Jesucristo. Cuando Cristo venga a buscar a su pueblo, Él no va a mirar el nombre de la iglesia a la que usted asistió. Él mirará su corazón y mirará si verdaderamente usted es un cristiano, nació de nuevo y está viviendo la palabra de Dios y honra solamente a Dios. Deseo que Dios te bendiga y que seas parte de esa iglesia gloriosa. Déjame saber abajo, por favor, cuál es el nombre de tu congregación, la congregación a la cual estás yendo en este momento, y así confraternizamos un poquitico abajo en los comentarios. Si quieres saber un poco más acerca de nosotros, búscanos en Instagram como ¿Qué dice la Biblia? Ahí subimos fotos y videos constantemente sobre lo que sucede detrás del escenario, así que por ahí podemos hablar un poquitito. El Señor te bendiga mucho, un abrazo fuerte y nos vemos en el siguiente video.